Shalom, shalom, muchas bendiciones para todos. Manipulación y mitos alrededor del diezmo. Manipulación y mitos alrededor del diezmo. Siempre ha habido, históricamente siempre ha habido manipulación y muchos mitos alrededor del diezmo. ¿Cuáles serían esos mitos y esa manipulación que hay? Bueno, en muchas iglesias se enseña que el que no diezma está en pecado. El que no diezma está en maldición. Se dice que el que no diezma, o sea, que el diezmo reprende demonios. Eso he escuchado yo a predicadores. Parece que nunca han leído la Biblia. Utilizan el término también, el diezmo reprende al devorador. Para que tú seas bendecido, tienes que diezmar. Porque el que no diezma está en pecado. Entonces son cosas que uno escucha siempre. Si a Dios tú le das 100, Dios te devuelve 1000. Y se habla de un trueque, de un intercambio. Que para que Dios te dé, tú tienes que darle. Y lo ideal es, lo interesante es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. O sea, Dios no me va a bendecir a mí porque yo dé. Al contrario, yo debo dar porque ya Dios me bendijo. La Biblia dice que Dios me bendijo mucho antes de que yo naciera, mucho antes de que yo fuera cristiano. Mucho antes de yo existir, ya yo era bendecido. O sea, yo tengo que dar. La Biblia habla de dar voluntariamente. Dar de forma generosa. No porque me lo impongan, no porque sea obligatorio. Y en muchas iglesias el diezmo es obligatorio, cosa que la Biblia no dice que es obligatorio el diezmo. La Biblia nos manda a nosotros a dar generosamente. La Biblia nos manda a nosotros a dar porque ya Dios nos dio. O sea, si Dios me ha bendecido, ¿por qué yo tengo que bendecir? Da porque la obra camina con dinero. Da porque la obra se hace a través de lo que tú das, pero no por obligación. La Biblia dice, el que siembra escasamente también cosechará. Nos habla de ofrendar, diezmar de manera voluntaria. ¿Qué es el diezmo? El diezmo sería, bueno, el dar el 10% de mis ingresos. En aquel tiempo era de la agricultura, del ganado, dar el 10%. Nunca en la Biblia el diezmar era dinero. Solamente había una excepción de cuándo se debía dar dinero, pero siempre se daba productos agrícolas y ganado. De hecho, la Biblia dice, trae los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí era un almacén. Alfolí era un granero. El alfolí era un lugar atrás donde se almacenaba, un almacén. Y por eso dice, traigan los diezmos al alfolí, porque en el alfolí va a haber alimento en la casa. Traigan los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa, porque era un granero, era un almacén. Entonces lo que se llevaba al alfolí no era dinero, era productos agrícolas. ¿En qué ocasión se llevaba dinero al lugar de adoración? Solamente cuando una persona vivía lejos, estaba lejos y no podía ir a ofrendar, sea porque no tenía la facilidad de llevar lo que iba a ofrendar, o si se maltrataba en el camino, por alguna razón no podía llegar, no podía llevarlo. Dice la Biblia en Levítico 27 que ellos tomaban y vendían la ofrenda, el diezmo, y iban y se lo llevaban al lugar de adoración. Solamente en esa ocasión usted debía quedarse, hacer dinero y llevarlo al templo. Por lo demás, todo era productos de la tierra. ¿En ese tiempo existía el dinero? Sí existía el dinero. Bueno, en otra ocasión, no necesariamente era el 10%. Había personas que diezmaban más del 10%. De hecho, hay un caso en la Biblia que es de un 30%. ¿En qué momento? Si a mí me tocaban diezmar 10 vacas, por ejemplo, pero yo decía, wow, pero yo necesito esas vacas para seguir trabajando.
me conviene quedarme con las vacas. Pero ya las vacas ya son de Dios. Ya es una ofrenda, ya es un diezmo que está destinado para Dios. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo iba, hablaba con el encargado del diezmo, de las ofrendas, y le decía, yo me voy a quedar con las 10 vacas. Y tenía que pagar el valor de las vacas más el 20% adicional. O sea que en ese momento el valor de la vaca, que era un 10%, más el 20% por quedarse con el producto. Tenía que darlo. En ese caso el diezmo para esa persona era un 30%. Ahora bien, ¿cuándo empezó el diezmo a ser obligatorio? ¿Cuándo empezó? Porque el diezmo bíblicamente no es como hoy en día, pero ¿cuándo empezó a ser obligatorio? Si usted se fija históricamente, vámonos a la historia. En el siglo IV, todavía en el siglo IV después de Cristo, todavía los discípulos y los padres de la iglesia, los padres apostólicos, dogmáticos, todos los discípulos de los padres de la iglesia pedían ofrendas, pero voluntariamente. Todavía la ofrenda que se llevaba, el diezmo que se llevaba era voluntariamente. Porque la Biblia dice, cada quien dé como propuso en su corazón. La ofrenda todavía en el siglo IV después de Cristo era voluntaria. Voluntaria. Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 567 se hace una reunión. Se hace un concilio que se llama el Concilio de Tours. Y en ese concilio se recomendó que se hiciera el diezmo, que se hiciera una ley que obligara a las personas a dar el diezmo de manera obligatoria. Se hizo, no se llevó a cabo en el pueblo completo, pero sí hubieron personas que ya empezaron como a familiarizarse. Después viene otro concilio más adelante, en el 500, déjeme ver específicamente. Más para adelante se llama el Concilio de Macón. El Concilio de Macón, más adelante se hace otra reunión. El concilio llamado Concilio de Macón. Se hace una reunión donde se le dice al pueblo, que había que diezmar de manera obligatoria. De manera obligatoria que había que diezmar. Y en ese caso se llevó a cabo y prácticamente la mitad de las personas de aquel tiempo empezaron a diezmar de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque el que no lo hacía, entonces se le ponía en disciplina en la iglesia. Y había personas que se dijeron que sí que lo iban a hacer y empezaron a hacerlo, y había otras que no. Específicamente en el año 585, el Concilio de Macón. En ese momento se obligó de manera parcial a que las personas diezmaran el 10%. Pero luego, más para adelante, llega al poder el emperador llamado Carlomagno. Y Carlomagno, en el 779, puso de manera obligatoria por el Estado y por la Iglesia que había que diezmar el 10%. Había que diezmar el 10% el pueblo, y aunque no asistiera a la iglesia, había que diezmar el 10% la iglesia. Lo puso por el Estado y por la iglesia, de manera obligatoria. Y la iglesia empezó a adoptar la postura de que el diezmo es obligatorio. Usted dirá, no, pero el diezmo no es obligatorio. Bueno, fíjese, hay iglesias que si usted no diezma, usted no puede ser líder. Hay iglesias que si usted no diezma, si hacen una reunión general, usted no puede participar. Hay iglesias que si usted no diezma, no le dan oportunidad. Hay iglesias que si usted no diezma, dicen que usted tiene maldición. Hay iglesias que si usted no diezma, dicen que el devorador lo va a perseguir y que el diablo tiene gobierno de su casa y que usted vive enfermo y que usted vive en derrota y que usted vive en miseria porque usted no diezma. O sea, de alguna forma u otra, a usted le hacen entender que el diezmo es obligatorio. Entonces, cuando el dinero empezó a ser, porque antes eran productos agrícolas,
luego se cambió a dinero. Bueno, por lo mismo de la modernidad y todo eso, se empezó a utilizar más el dinero y por eso las personas se empezaron a llevar dinero a la iglesia, pero nunca el alfolí se usó para llevar dinero. Solamente a la excepción de usted vivir lejos y llevar la ofrenda y llevar el diezmo hacia allá. Solamente en esas ocasiones. Y siempre alrededor del diezmo siempre han habido manipulación y muchos mitos. Porque usted ve gente que le dice que para usted ser bendecido tiene que pactar. Tú quieres que Dios te sane, pacta con dinero. Pues no es más fácil hacer una oración y decirle, Señor, sáname. Es más fácil. Pero a nosotros nos han metido un chip que para que Dios me dé algo, yo tengo que sacrificarme y tengo que diezmar. Claro, usted tiene que darle todo a Dios, no dinero, no, su vida. Pero nunca lo haga como si fuera un trueque. Dios, aunque usted no le dé a Él le va a dar. Porque Dios sigue siendo fiel.